¿Qué hubo?les? De manera sorpresiva y ya en el final del sexenio de Enrique Peña Nieto, nos enteramos de que el gobierno de Donald Trump finalmente está tomando en cuenta el tema de seguridad en relación al narcotráfico, que ha costado tantas vidas a México en los últimos 12 años y ha provocado que en el país ciertas regiones del territorio parezcan estados fallidos, bajo el control de bandas criminales y de las organizaciones del crimen organizado. De pronto, el gobierno de Trump, que aseguraba que con el muro en la frontera sur de su país podría contener el flujo de drogas que se siguen consumiendo en los Estados Unidos, evitar que los criminales ingresaran al territorio de la Unión Americana y que además la violencia no se contagiara en su país, ahora determina que grupos como los cárteles de Jalisco Nueva Generación y el de Sinaloa son una gran amenaza a la seguridad binacional. No es nada nuevo. Este argumento lo hemos escuchado año con año, desde hace ya más de 15 años. Creo que el tema de amenaza a la seguridad nacional por parte de los cárteles se puso de moda en el sexenio de Vicente Fox, y de ahí se volvió una especie de lenguaje común entre los gobiernos de las dos naciones cuando se trataba de abordar temas tan delicados como es el narcotráfico. Lo que hace falta en este contexto es la comprensión de lo que hay detrás de esta gran problemática. México no solo es un país por el cual se trasiegan las drogas o se genera la violencia. En todo este contexto está el tema de la demanda, el tema de la modernización del crimen organizado ante las nuevas tecnologías para sacar del territorio de México, de Colombia y de Centroamérica todo tipo de estupefacientes que se consumen en el mercado negro de los Estados Unidos. A esto hay que agregarle otro problema, el del tráfico de armas de Estados Unidos a México. Ese es un asunto que no se toca en los Estados Unidos dentro del debate público sobre las supuestas amenazas a la seguridad nacional por el crimen organizado. ¿Cuántas veces hemos escuchado, y de ello nos quejamos los mexicanos, de que en Estados Unidos el gobierno que sea nos caracterice como los malos de la película, sin analizar esta gran demanda de drogas? Porque sí, en Estados Unidos se muere un promedio de 100 personas todos los días por sobredosis ahora de opiáceos, lo cual exhibe el fracaso del gobierno federal estadounidense para educar a su sociedad en este problema que, además de salud pública, es esencial para evitar brotes de la violencia tan desalmada como los que se han dado en México, aprovechándose de la corrupción gubernamental, de la falta de interés, en este caso del sexenio de Enrique Peña Nieto, por el respeto a los derechos humanos, y porque se ha manejado y está muy comprobado que a nivel estatal y municipal, sobre todo en entidades del norte del país, donde el crimen organizado y el narcotráfico está más enraizado, se sienten conformes de que se estén matando entre criminales, de narcos a narcos. Ahora, el estereotipo que tenemos en México del narcotraficante nos ha rebasado hasta los límites culturales. Esta anomalía cultural de hacerle apologías a los narcos creo que nos está haciendo mucho daño. Hace poco alguien me mostraba en las redes sociales cómo en una fiesta de 15 años una niña hizo una parodia bailando con chambelanes vestidos de sicarios y de narcos. Imagínense la degradación cultural y social por la que estamos atravesando. Ese es el problema que no se analiza en el contexto de la guerra contra el narcotráfico. El daño social y cívico que hemos tenido los mexicanos. El Departamento de Justicia de los Estados Unidos y el subprocurador mexicano, que ya se va, que le queda poquito más de un mes, van a anunciar de manera sorpresiva, en el ocaso siempre, que han avanzado
para combatir las operaciones del cártel de Jalisco Nueva Generación, y seguramente nos van a dar a conocer el desmantelamiento de una red de lavado de dinero y de la asignación de sanciones a empresas fantasma de esta organización criminal. Reitero, sin analizar el contexto de la problemática, tanto en México como en los Estados Unidos. Y todavía en el país seguimos atorados con el tema del nuevo aeropuerto internacional de México. Nos dieron a conocer en el equipo de transición, que la consulta que se va a llevar a cabo costará $1,5 millones de pesos, que se financiará con dinero directamente de legisladores provenientes de Morena. Yo todavía no puedo creer, nada tiene que ver que si esté a favor o en contra de la modernización del transporte aéreo de nuestro país, pero no puedo creer que estemos tan sumergidos en un tema de infraestructura de transporte público que incluso nos siguen diciendo que puede causar graves problemas económicos al país, como si dependiéramos todos de un aeropuerto. Y bueno, si lo van a pagar los legisladores de Morena, la consulta, bienvenida. Creo que los mexicanos tienen derecho a opinar lo que se debe hacer o no con el dinero, con su dinero, con el pago de los impuestos. Yo reitero, si lo quieren hacer gente con tanto dinero como Carlos Slim, pues que lo hagan. Son capaces de comprar aviones, ¿por qué no construir un aeropuerto, verdad? Si además les va a dejar dinero. Y bueno, hay un dicho que hierba mala nunca muere, y no porque sea malo, lo digo en el contexto de lo que ocurre. La demanda por difamación en contra del presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, por parte de la actriz pornográfica Stormy Daniels, fue desechada por un juez federal en una corte en Los Ángeles, California. No solo desechó la demanda, sino que además le ordenó a la actriz del cine para adultos que le pague los gastos a Trump a los que tuvo que incurrir en cuestiones legales. Así son las cosas y los suertudos. Hasta la próxima, y como siempre, a los criminales y a los políticos, devuélvanos a ese México que nos arrebataron.